7 años, ya son 7 años los años que dedico al mundo del cáncer, a mi manera. Durante este tiempo me he despedido de mucha gente, personas entrevistadas o amigos que querían vivir al igual que todos nosotros. Porque a mí lo que me interesa son las personas, intento apartarme de las luchas de poder que existen tanto dentro como fuera del ámbito cáncer. Desde hace 7 años escucho el mismo discurso, el necesitamos dinero, fondos para la investigación. Al cabo de este tiempo, empiezo a pensar que existe un problema de sordera generalizado en el gobierno, sea cual sea el partido. Y de repente llega el coronavirus. Y de repente queda claro la importancia de los investigadores para salvar el mundo, porque el mundo entero está en peligro. Sí, y quiero añadir que también el cáncer puede afectar a cualquiera. No me gustan las cifras, pero he de sacar algunas, con todo mi respeto y cariño hacia cada uno de los fallecidos y de sus familias. De coronavirus se han diagnosticado más o menos 3,66 millones de personas en el mundo. De cáncer han sido diagnosticadas más de 18 millones de personas en 2018. Estamos en 2020. Como he dicho, no me gusta hablar de cifras porque detrás de cada una de ellas hay una persona, una historia, una familia y mucho dolor. ¿Por qué lo hago entonces? Porque estoy viendo una acentuación de algo que sabía desde hace mucho. El cáncer no importa porque su brutalidad no nos impide vivir a todos los demás. Si por mi parte puedo hablar de empatía, de la cara humana de la enfermedad, porque es la que mejor conozco, me parece fundamental poder charlar con los que saben de investigación. Por esta razón, comparto hoy pantalla con el doctor Bustelo, presidente de la ASECA, Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, y vicedirector del CIC, que es el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, que nos va a explicar lo que está pasando. Buenos días, doctor. Muchas Hola, gracias buenos días, ¿cómo por están? estar aquí conmigo. Muchas gracias a ustedes. Pedro Sánchez, presidente actual de España, dijo que hemos comprobado de forma trágica la importancia de la ciencia y de los investigadores. Recuerdo que estamos en 2020, que se han perdido los españoles para no ver la realidad que nos rodea desde siempre, porque creo que no solo es una cuestión de políticos. Sí, bueno, es una cuestión de sociedad, ¿no? Y los políticos también son un reflejo de la propia sociedad. Yo no me gustaría culpar mucho a la sociedad, porque es verdad que el ciudadano medio tiene muchos problemas de que ocuparse en su día diaria, ¿no? Y quizá para ellos la percepción de la ciencia no sea algo como muy importante a corto plazo, ¿no? Pero yo creo que más un problema quizá a lo mejor de los científicos que no hemos supido explicar la importancia de la ciencia para el progreso de un país. Yo creo que también es muy importante que los políticos tengan un papel dirigente, porque al final los políticos son los que tienen que ser líderes de la sociedad y son los que tienen que anticiparse a los problemas de la sociedad. En ese aspecto, yo creo que sí que ha existido un problema, independientemente de quién haya sido el culpable, un problema de desatención a la ciencia en los últimos 20 años. Es decir, España es verdad que nunca fue una potencia científica. Hay que recordar, y eso es yo creo que bastante sintomático, que solamente tenemos un premio Nobel en medicina, que es el profesor Santiago Ramón y Cajal, y eso ya fue en el siglo XIX. Entonces yo creo que es un fallo. Hubo momentos en España donde se apostó mucho por ciencia, es verdad. Yo creo que muchos de los que estábamos en el extranjero y volvimos a España alrededor del año 2000, pues lo hicimos porque en aquel momento se estaba apostando por la ciencia en España. Ahí volvió muchísima gente, Mariano Barbacid, Fuster, muchos investigadores volvieron en esa época y de hecho en esa época se hizo una apuesta muy importante por la investigación. De hecho, muchos de los centros más relevantes que tiene nuestro país actualmente, como el CENIO, o el CENIC, o el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, o el CRG, o el IRB de Barcelona, fueron más o menos creados en esa época.
Y como usted dice muy bien, no es un problema de ideologías, porque de hecho ese periodo que yo consideraría muy positivo en la historia científica del país fue realizado tanto por gobiernos socialistas como gobiernos del Partido Popular. Donde realmente se produjo un cambio de inflexión muy importante fue con la crisis que nos azotó hace pues, ya casi 15 años. Y desde aquello, pues el sistema científico se ha deteriorado de una manera muy importante. Hay que pensar que los primeros recortes empezaron ya en la época final de Zapatero. Realmente Mariano Rajoy desmanteló muy seriamente el sistema científico español. Todavía estamos sufriendo parte de esas políticas. Y el gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de sus declaraciones siempre optimistas y positivas respecto a la ciencia, realmente ha mantenido el status quo y no hemos cambiado nada. Es decir, la tragedia de nuestro país actualmente es que tenemos una financiación en ciencia, no solamente en cáncer, en todas las áreas de la ciencia, parecida a lo que teníamos hace 16 años. En términos porcentuales hemos perdido casi un 25% de fondos en investigación en España, cosa que en otros países no ha pasado, porque de hecho la media de aumento de fondos para la investigación en Europa ha sido de un 25%, y no hablemos ya de países como Alemania o como Reino Unido, donde los niveles de crecimiento de investigación científica han crecido por encima del 30-35%. Y entonces, pues yo creo que estamos en un momento que tenemos que despertar y que tenemos que volver a invertir en ciencia. Yo creo que quizá el coronavirus ha sido un buen punto de alerta que nos ha dicho efectivamente qué importante es la ciencia, no solamente para abordar problemas básicos, qué somos o cómo funcionamos, sino incluso para tratar, diagnosticar y paliar los efectos de cualquier enfermedad. Obviamente el coronavirus es una de ellas, pero como ha dicho usted muy bien, pues obviamente el cáncer o la enfermedad cardiovascular es otra de ellas. Entonces yo creo que quizá sea muy negativo mirar hacia atrás. Yo creo que mirar hacia atrás siempre crea melancolía. Yo creo que hay que mirar al futuro y decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, necesitamos un punto de inflexión. Y yo creo que entre todos tenemos que luchar para que este punto de inflexión cambie en el sentido positivo de invertir por ciencia e invertir en tanto ciencia aplicada como ciencia básica. ¿Cuál es el papel de la SECA? ¿Cuál es vuestra función? ¿Tenéis relación con los otros grupos y asociaciones de investigación que existen en nuestro país? Sí, sí, claro, por supuesto. Nuestra asociación es una asociación bastante particular. De hecho, yo creo que es la única que agrupa en su seno tanto investigadores básicos como clínicos, como translacionales en cáncer. Lo que queremos es juntarnos a todos con cada uno, con cada perspectiva particular con la que afrontamos los problemas y pues trabajar juntos. Es una asociación profesional que lo que quiere es pues, poner juntos a los científicos, manifestarnos los problemas que tenemos, formarnos, favorecer a los investigadores jóvenes, etc. Y yo creo que una apuesta que estamos haciendo muy importante es que yo creo que actualmente la investigación contra el cáncer ya no se puede hablar de compartimientos estancos, no se puede hablar de que yo hago investigación básica y yo hago investigación clínica y yo hago investigación translacional. Eso es un error. Yo creo que si queremos trascender y aplicar al final nuestras investigaciones a la cama del paciente, tiene que ser una investigación muy integrativa en donde trabajemos juntos tanto los básicos como los clínicos, y eso es básicamente la filosofía que intentamos favorecer en nuestra sociedad. También en este aspecto también nos orientamos mucho a formar a los oncólogos médicos del futuro, porque pensamos que si hablamos de investigación, de tratamientos en cáncer, si hablamos de medicina personalizada, esto solamente lo puede hacer un nuevo oncólogo que se base obviamente en tratamiento de pacientes, pero también en la investigación sobre el cáncer. Entonces vamos en esas direcciones. Por supuesto, tenemos interacciones con muchísimas sociedades, muchas sociedades médicas, por ejemplo, la Sociedad Española de Oncología Médica, tenemos una relación muy fluida, tenemos actos y organizamos, por ejemplo, congresos conjuntamente o celebramos días del cáncer conjuntamente.
Tenemos interacciones, obviamente, con otras sociedades más básicas, como por ejemplo la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular, la Sociedad de Biología Celular. Somos una sociedad muy abierta que nos gusta colaborar con la gente, porque yo creo que, sobre todo cuando trabajamos en patologías tan complejas y tan difíciles como es el cáncer, o lo intentamos abordar desde múltiples ópticas o nunca conseguiremos vencerlo, ¿no? Entonces, nuestra opción es siempre buscar sinergias entre varios campos, pues para avanzar cada vez mejor en el conocimiento del cáncer y su tratamiento. Como ciudadana veo que existen una multitud de asociaciones que piden dinero para ayudar a la investigación. Dos preguntas a raíz de esta constatación. ¿No estaría mejor centralizar la investigación para mayores resultados? ¿Y cómo podemos averiguar dónde va el dinero que damos a la investigación verdaderamente o supuestamente? Sí, yo estoy de acuerdo con su primera pregunta. Es decir, yo creo que efectivamente hay que apostar por hacer ciencia de calidad y ciencia buena, y eso significa invertir recursos muy importantes. Es muy difícil que una persona, incluso con su mejor voluntad, pues que invierta 500 euros, 1.000 euros, 25.000 euros, per se no va a contribuir para nada al avance del cáncer. Yo creo que es mucho mejor apostar por investigaciones que sean financiadas a gran escala, a largo plazo. Y afortunadamente yo creo que en España tenemos asociaciones que cumplen esa función. Por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer es una de ellas. La Asociación CRIS contra el Cáncer, por ejemplo, es otra de ellas. La Fundación FERO es también otra de ellas. Yo creo que la gente tendría que focalizarse en este tipo de asociaciones. Hay otras asociaciones más pequeñas. ¿Sabes? Yo no voy a decir que la gente tiene que invertir donde quiera y el dinero es bienvenido, ¿no? Pero Yo es que creo, no nos perdemos. ¿Dónde es importante cómo va a claro, llegar la investigación? Es decir, que este dinero va... no lo sabemos. Es que llega un momento... bueno, en eso sí es verdad, a ver, hay de todo tipo. Sí que es verdad que, por ejemplo, como en todos los campos hay gente que trabaja honestamente y de forma altruista, y hay gente que a veces busca su oportunidad de negocio, ¿no? Y es verdad, no voy a mencionar ninguna, obviamente, pero hay asociaciones que, bueno, si te fijas, realmente el dinero que recaudan, hay una muy pequeña proporción que dedican a investigación, y la mayor parte es básicamente para el funcionamiento de esa asociación. Eso es verdad. Eso yo creo que escrutándolo muy detenidamente se puede descubrir. Pero bueno, yo creo que si una persona no está muy formada y quiere con tranquilidad contribuir a investigar, por ejemplo, en cáncer, las tres asociaciones que he mencionado son completamente garantías. Hay que ver A ver, sus resultados, ¿no? Hay que claro, buscar un poco y ver los resultados aportados por sí, estas a ver, asociaciones. yo, por ejemplo, soy socio de la Asociación Española contra el Cáncer, porque yo honestamente creo que están haciendo una labor muy buena, no solamente en investigación, sino en apoyar a los enfermos, en orientar a los enfermos, etc. Y yo como socio, yo recibo cada X tiempo pues un informe muy detallado en donde qué dinero se ha recaudado, en qué se ha invertido ese dinero, etc. Y yo creo que así como la ECC lo hace, pues asociaciones como FERO o Cris asociaciones hace como Cris también. contra el Cáncer también lo van a hacer. Entonces yo sí que es verdad que buscaría eh, asociaciones que están muy consolidadas, que son grandes, porque cuanto más grandes también es más fácil fiscalizarlas. Y sobre todo porque, insisto, si queremos contribuir de manera importante al avance del cáncer, la investigación es cara, la investigación es a largo plazo, la investigación no la va a solventar el médico que está al lado, o sí, pero yo creo que es muy importante invertir en asociaciones que justamente apoyan proyectos ambiciosos, de calidad, bien evaluados, para asegurar que el dinero no se pierde en ciencia que sea trascendente y que al final pues revierta obviamente en beneficios para todos, obviamente para los pacientes en primer lugar. Todos, yo creo que todos, absolutamente todos, hemos entendido la urgencia de encontrar una vacuna para hacer frente al coronavirus. ¿Cómo explicar que el COVID sea una prioridad mundial, pero que una enfermedad como el cáncer esté ignorada
o más bien que su peligro esté menos valorado. ¿Cómo se puede explicar que se hayan parado investigaciones en metástasis, por ejemplo? Las medidas de precaución, aunque creo que en laboratorios las medidas de protección en general son más elevadas que en las peluquerías, pero esta decisión de parar todo esto va más allá, porque paramos también la esperanza de millones de personas. Entonces, ¿cómo se explica esto y vosotros eh, cómo sobrevivís a todo esto? Es que no es, hay un claro problema también económico a nivel de la forma de pagar a los investigadores. Es que no es solamente es buscar dinero para la investigación, es Ujú. también mantener los equipos de investigaciones. Sí. Bueno, a ver, aquí yo creo que hay dos temáticas diferentes, ¿no? Una es lo de si investigar en cáncer, coronavirus, etcétera. Yo creo que ninguna investigación es incompatible. Obviamente, el coronavirus ahora es una enfermedad, una pandemia que tiene que ser abordada y obviamente hay que dedicarle fondos a eso, pero eso obviamente no tiene que sustraer fondos de otras patologías que, como usted ha dicho muy bien en su intervención inicial, son en términos de incidencia de mortalidad mucho peores que el coronavirus. Es más, hay que pensar que dentro de 3 años probablemente hablaremos del coronavirus como una anécdota, obviamente no lamentablemente a los que hayan perdido familiares, pero los que no hayamos perdido familiares habrá sido una anécdota y, bueno, pues tendremos una vacuna, tendremos algún fármaco, habremos sido inmunizados de manera natural y realmente no constituirá un peligro. El cáncer seguirá con nosotros, lamentablemente, durante mucho tiempo más. Y yo creo que no debemos de perder esa perspectiva de investigar en cáncer a largo plazo es muy importante. Yo creo que ese es el mensaje fundamental. Nadie dice que haya que sustraer dinero de investigación con el coronavirus, al revés, yo creo que hay que apostar por ello, pero por supuesto no podemos descuidar en absoluto la investigación con el cáncer, ni tampoco otras patologías que afectan de manera muy importante a todos los españoles, ¿no? Ahora, el otro problema que es ya más a corto plazo es efectivamente lo que usted menciona, que los científicos nos han mandado, entre comillas, al paro, ¿no? Nos han hibernado también como a la parte de la economía. Y eso sí que es un problema, porque, bueno, yo no discuto que quizá en el momento del pico más grave de infecciones con el coronavirus, donde el sistema sanitario estaba al borde casi del colapso, quizás sí fuera importante el parar pues, durante una semana, 2 semanas, simplemente pues, porque, bueno, al final paró toda la economía y los científicos no somos una excepción, ¿no? Yo creo que era la manera más adecuada pues, para parar el ciclo infectivo del virus y disminuir las tasas de infección. Ahora, llevamos 2 meses y vamos para 3 meses en inactividad completa. Es decir, básicamente todos los centros de investigación españoles y desde luego los más importantes que trabajan en cáncer, estamos básicamente a servicios mínimos. Estamos solamente manteniendo el equipo, manteniendo algún experimento que no se podía cancelar, pero nada más. Y yo creo que ha sido un error porque, como usted muy bien dice, los científicos y sobre todo los científicos que trabajamos en el área biomédica sabemos tratar con patógenos y sabemos qué medidas hay que tomar. Y obviamente estamos en una situación excepcional y es verdad que probablemente no podamos trabajar todo el mundo al 100% durante todo el tiempo, pero hay medidas que se podrían implementar. Se pueden trabajar por turnos, se pueden trabajar por pues, delimitando muy mucho el número de personas por espacio determinado, pero es algo que, como usted dice, es fácilmente implementable y hay medidas de seguridad que se pueden implementar. Entonces yo creo que no se debería parar, sobre todo porque piense que la investigación en cáncer lleva mucho tiempo, porque, por ejemplo, cuando estudiamos en un modelo experimental cómo se desarrolla un cáncer, pues pueden ser experimentos que nos lleven un año y medio. Parar por 3 meses, pues a veces supone perder información muy valiosa de las investigaciones que están llevando a cabo.
Por no decir que en algunos casos hubo la necesidad de interrumpir modelos experimentales. Por ejemplo, hay modelos muy valiosos realizados en ratón que tuvieron que ser discontinuados porque obviamente los animalarios de los centros de investigación no podían mantener la actividad habitual. Volver otra vez a empezar este tipo de investigaciones no solamente va a ser imponer un coste mayor a las investigaciones de esos grupos, sino que sobre todo va a imponer un retraso muy importante, porque en ciencia parar 2 meses no significa perder 2 meses de trabajo, significa probablemente perder 6 meses de trabajo, porque hay que volver a implementar nuevamente, poner en marcha otros los reactivos, hay que volver a poner en marcha los modelos experimentales que tenemos, y eso lleva mucho más tiempo que los 3 meses o los 2 meses que estemos parados. Entonces yo creo que sí es el momento de ponerse en marcha. Es verdad que en aquellas zonas que han pasado a fase 1 ya se puede empezar a transicionar hacia una actividad. De hecho, se están ya incorporando a los científicos a los centros, pero los que estamos en fase 0, y ahí estamos hablando en áreas biomédicas tan importantes como Barcelona o como Madrid, pues siguen básicamente en servicios mínimos. Y yo creo que hay que corregirlo. Yo creo que obviamente hay que mantener todas las medidas de seguridad adecuadas, hay que trabajar siendo conscientes que estamos en una situación inédita y difícil, pero siendo conscientes de eso, yo creo que hay que trabajar porque la ciencia no espera y los pacientes tampoco esperan. Esta situación a nivel de la investigación que se vive actualmente en España es generalizada en el mundo. ¿Tiene constancia de lo que está pasando actualmente en otros países? Sí, bueno, a ver, en general sí que hubo una parada, como dije yo, en los momentos más álgidos de la pandemia, sí que hubo una estrategia de cerrar centros, simplemente por lo que dije yo, porque quizá fuese la mejor medida de parar la diseminación del virus. Pero una vez que ese pico ha pasado, los centros ya están reincorporándose a trabajar. Es decir, yo conozco colegas ya en Suiza, en Alemania, en Austria, que están empezando ya a trabajar. Con lo cual, yo creo que nos tenemos que poner en marcha. Yo creo que aparte, no solamente en este aspecto, sino que yo creo que el problema de los científicos españoles es que lo que abordamos en una de sus preguntas anteriores, no es ya que estemos parados ahora, es que de forma competitiva, en términos de fondos, estamos mucho peor que nuestros colegas europeos o americanos. Y esto está afectando bastante a nuestra competitividad. Y si esto entonces ahora sumamos que tenemos que volver a reempezar otra vez muchas investigaciones, esto ya crea yo creo un estrés bastante grande en nuestros laboratorios y en nuestros investigadores. ¿Qué estáis esperando del Ministerio de Sanidad, aparte de fotos y palabras bonitas, cuando están grabadas? Bueno, realmente la ciencia en España depende más del Ministerio de Ciencia e Innovación que el de Sanidad. Sí. Nosotros nos conformaríamos simplemente que de las múltiples declaraciones que hace nuestro querido ministro Pedro Duque se tradujesen en algo tangible, y no lo estamos viendo. Hay múltiples declaraciones de que la ciencia es muy importante, de que se apoya a los científicos, etcétera, pero realmente esas declaraciones no se están traduciendo en nada y seguimos como estábamos hace unos años. Seguimos con problemas de financiación, seguimos con problemas de captación de talento, seguimos con problemas de pérdida de investigadores, con pérdida de competitividad, como dije anteriormente. Y bueno, que se pongan a trabajar, es simplemente el mensaje. Sabemos que la situación es difícil, sabemos que obviamente se nos avecina una crisis bastante importante probablemente, esperemos que transitoria. Pero yo insisto siempre, yo creo que si un país quiere tener un buen sistema sanitario, un buen nivel de vida, si quiere salir de las crisis y no depender tanto de ellas, necesita invertir en investigación. Sin investigación no tendremos una economía que nos permita salir airosamente de estos problemas. No podremos pagar nuestras pensiones y no podemos mantener un sistema sanitario adecuado. Necesitamos
No solamente investigación, necesitamos tecnología, necesitamos un nuevo modelo económico que tiene que venir necesariamente del I+D+I. Sin eso, España seguiremos teniendo un único premio Nobel en los próximos 200 años. El estado de ánimo es importante a la hora de enfrentarse a un cáncer, no lo digo yo, sino todos los oncólogos y psicooncólogos. ¿Cómo cree que se siente un paciente frente a estas decisiones que ponen en peligro su presente y el futuro de muchísimas personas? La vida de los demás no cuenta cuando se trata de política, porque al final es política. Y yo recuerdo cuando se nombró a este ministro que había una esperanza absolutamente enorme. Sí, a ver, yo ahí también disociaría, ¿eh? Disociaría lo que es investigación a largo plazo y disociaría lo que es impacto en pacientes. Investigación a largo plazo, claramente, y como usted ha dicho muy bien, el ministro hasta ahora nos ha decepcionado. Esperemos que cambie, hay que ser esperanzadoras y si no es él, pues será el próximo ministro, porque yo creo que efectivamente, como dijimos antes, estamos en una tesitura muy importante y es el momento de invertir en investigación. Ahora, en términos de pacientes y de lo que es atención diaria de los pacientes, yo en eso me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad. Es verdad que obviamente el sistema hospitalario ha estado muy estresado durante estos 2 meses. Es verdad que en algún caso hubo que retrasar algún tipo de monitorización de pacientes de forma transitoria, etcétera. Pero los pacientes han seguido siendo tratados e incluso de formas más imaginativas, incluso mandando las medicinas a casa, etcétera. Entonces yo creo que ahí yo me gustaría transmitir tranquilidad. Yo creo que los pacientes han siendo la prioridad de los oncólogos y han sido tratados dentro de la forma más óptima posible. Es verdad que es una situación muy de estrés, afortunadamente ha sido muy transitoria. Lo importante es que ahora esta pérdida de 2 meses pues, se recupere lo más pronto posible y que nos pongamos a trabajar nuevamente. Yo creo que más que nada, nuevamente para los pacientes, yo creo nuevamente un mensaje de tranquilidad. Han sido cuidados y van a ser cuidados. Yo creo que quizá para el futuro, quizá lo más importante sería que hay que mantener un buen sistema nacional de la salud. Obviamente ningún sistema nacional de salud puede estar basado en situaciones de emergencia que no podemos controlar y que no van a surgir, pero una cosa es esa y otra no tener pues, un número de UCIs respetable que nos permita al menos pues, paliar en lo mejor posible este tipo de situaciones. Entonces yo creo que hay que volver nuevamente a valorar lo importante que es tener un buen sistema nacional de la salud en España, que como la investigación ha tenido también múltiples recortes a lo largo de estos últimos años. Entonces yo creo a ver si al menos esta crisis nos vale para enfatizar lo que es importante para un país, que al final es la ciencia, la educación y un buen sistema sanitario para todo el mundo. ¿Cree que algo cambiará de verdad en nuestra sociedad después del coronavirus, viendo las colas para entrar en tiendas en otros países? Tenemos dudas, pero ¿cree que algo que nos vamos a enfocar en lo que de verdad es importante o vamos a seguir con esta vida de hadas y de príncipes y de... No sé, soy un científico, no un futurólogo. Es complicado saberlo. La verdad es que no lo sé. A ver, yo tengo esperanza de que las cosas cambien, porque honestamente, si no tuviese esperanza, si no pensase que las cosas van a cambiar, pues no estaría ni presidente de ASEICA ni estaría trabajando en ciencia probablemente, ¿no? Porque yo creo que hay que insistir. Yo creo que al final, si se mandan los mensajes adecuados y todos nos concienciamos de la importancia de las cosas, pues al final las cosas tardarán más o menos, pero al final progresaremos. Yo al menos siempre he utilizado esa ecuación en mi hipótesis. Respecto a qué pasará, pues es muy difícil saber qué pasará. También es muy difícil hacer reflexiones ahora a corto plazo porque todos estamos impactados por
por el coronavirus y de estar en casa, etcétera. Quizá habrá que verlo con una mayor perspectiva, ¿no? Podrías pensar que sí, que efectivamente de esta crisis pues saldremos con unos valores, pues no sé, valorando más a los amigos, a las familias, etcétera. Pero bueno, no sé, igual volvemos al business as usual. Es difícil de predecir. Esperemos que al menos nos sirva de lección. Al menos yo espero que nos sirva para saber cómo abordar mejor este tipo de crisis en el futuro. Yo ya me conformaría solamente con eso. Que no nos olvidemos dentro de 3 años de lo que hemos pasado y de los fallos que hemos detectado durante este proceso. Yo creo que eso sería, para mí, la lección más importante. Que no nos olvidemos, que aprendamos la lección y que establezcamos medidas pues, para que la próxima vez que pase nos coja un poquitín más preparados. Muchísimas gracias, doctor Bustelo. Vamos a intentar nosotros comunicar mejor sobre también el papel de la investigación. Creo que tenemos que unirnos también para que se entienda cuál es vuestra importancia y vuestro papel en la sociedad. Eso sí. Pues muchas gracias. Yo insisto nuevamente, a veces, yo es que creo que a veces el ciudadano medio, y quizás sea problema nuestro, el ciudadano medio siempre piensa en el científico como esa persona media loca de pelo largo que está pensando en cosas obstrusas y generalmente muy poca utilidad. Pero insisto, la ciencia es una forma que tenemos para cambiar el mundo en positivo. Es decir, es obviamente para conocer cosas que desconocíamos, para desarrollar nuevos diagnósticos, nuevos tratamientos para enfermedades, cualquiera de ellas, y esto lo vemos ahora de forma muy intensa en la crisis del coronavirus. Pero también es una forma que nos permitirá vivir mejor, porque sin ciencia no hay tecnología, sin tecnología no hay industria con alto valor añadido, y sin industria con alto valor añadido no vamos a poder pagar nuestro nivel de vida, ni nuestro sistema sanitario, ni unas pensiones decentes. Entonces, cuando la gente pide muchas cosas que realmente son razonables, muchas de ellas al final emanan de la ciencia. Si no tenemos un sistema científico y tecnológico potente, nunca llegaremos a eso. Hablamos mucho de lo bien que son los alemanes, de lo bien que han reaccionado, de lo bien que viven los alemanes, de lo bien que viven los holandeses, pero al final todo eso surge de un abono que se llama ciencia, y sin ciencia tampoco estarían ahí. Entonces mi mensaje es ese, que piensen que la ciencia no es una burbuja de cristal que no se preocupa de nada, simplemente de descubrir cosas nuevas, que obviamente también lo hace, sino que es una herramienta de cambio fundamental para cualquier país. Pues muchísimas gracias y esperemos que podamos hablar en unos meses con noticias positivas. Yo creo que sí, a ver si al menos, como dije antes, esto nos sirve de lección y vamos empezando a cambiar poco a poco. Lo importante es decir, tampoco esperemos cambios radicales de hoy para mañana, pero bueno, yo me conformaría con un plan en donde poco a poco se vayan cambiando las cosas. Eso es lo importante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.